Vamos a orar, si tú me acompañas, vamos a clamar al Señor, buscar la presencia del Dios vivo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, porque solamente a ti te pertenece, Señor, es tuya, Señor, y nosotros la reconocemos, Señor, que tú eres un Dios increíble, que todavía, Señor, necesitamos conocerte más aún, Señor, y doblegar nuestro yo para poder alcanzarte, Señor, más y más cada día. Queremos que tú te glorifiques, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, al escuchar tu palabra, al leerla, Señor, que tú te hagas carne, que te tabernaculices, como dice en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús en nosotros, Padre bendito, para que puedas obrar en nuestras vidas, Señor, no conforme lo que nosotros queremos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que nos ayudes a entender tu santa palabra, a ponerla por obra, mi Dios bendito. Sabemos que tú oyes cada una de nuestras oraciones y palabras que salen de nuestros labios, Señor. También te pedimos que obres en las vidas que están necesitadas, que toques las mentes, los corazones, Señor, que abras el entendimiento, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros tomamos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo, sobre toda fuerza espiritual inmunda ajena al Evangelio Santo del Reino de Dios, y los atamos ahora, a esos demonios que eran impotentes para actuar en la mente, en el corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Padre Santo, te damos gracias, Señor. Ponemos este tiempo y nuestra vida en tus manos, Señor. Tú sabes nuestra necesidad. Te pedimos, Señor bendito, que nos des sabiduría, Padre Santo, para saber cómo agradarte, Señor amado. En el nombre de Jesús y ponerte en primer lugar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por este momento para leer tu palabra y poder compartirla con los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Este mensaje se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35. Libro de Génesis, capítulo 35, del 1 en adelante. Vamos a compartir la palabra del Señor. Y dice así: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. En el nombre de Jesús. Esta palabra está dirigida a todas aquellas personas que tienen el conocimiento de que existe un Dios, de que realmente Él es fiel y verdadero, y necesitan seguir caminando con el Señor, necesitan escalar peldaños, necesitan subir todos los días a la presencia de Él, reconociéndole como Señor y Salvador de su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta palabra se dirige también a todos aquellos que son cristianos y no tienen quizás toda su familia completa dentro del Evangelio, y tienen que aferrarse a la promesa de que, como dijo el Señor, serás salvo tú y toda tu casa. El Señor te está hablando y te está diciendo, porque si bien habla acerca de Jacob, el profeta de la antigüedad, del Antiguo Testamento, el hijo de Isaac, nieto de Abraham, la simiente bendita, en el cual sabemos que vino Jesucristo, en la simiente de Jacob. Él quiere hablar a tu vida, por lo tanto tú tienes que ver que esta palabra está dirigida a ti. Jacob significa sustituidor o suplantador, y eso es quizás lo que ha sucedido en tu vida, de suplantar en el tiempo que no conocías al Señor la verdad por la mentira.
Nuestra forma de vivir cuando estamos en el mundo no agrada al Señor, y de esa manera andamos conforme a nuestros propios pensamientos, nuestros propios deseos, nuestro propio corazón caído. Por eso Dios a Jacob vemos más adelante que le cambia el nombre por Israel. Pero en este momento Dios se dirige a tu vida y te dice: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar a Dios. Para todas aquellas personas que están caídos, que están desmoralizados espiritualmente y desanimados, esta palabra te manda el Señor y te dice que te levantes en el Espíritu, que busque la presencia del Dios vivo, porque es una fuente que brota para vida eterna y que no tiene límites. Tú en este mismo instante puedes clamar a Dios con tu voz, con el Espíritu que ha puesto en ti, para buscarle, para adorarle, para agradarle a Él, porque Él te está mandando, te está diciendo que te levantes. Hoy en día vemos el mundo cada vez está más para abajo, muchos siguen la corriente de este mundo y están caídos espiritualmente hablando, teniendo en cuenta que todo lo que hacemos repercute en el ámbito espiritual. Por lo tanto, el Señor te manda y te pide que te levantes, que no estés tirado ni caído, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tienes que subir a la presencia del Dios vivo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te dice que subas a Betel. Esta ciudad es una ciudad que significa luz. Y sabemos nosotros que la luz del mundo es Jesucristo de Nazaret. Nosotros tenemos que buscar la presencia de Jesús en nuestra vida. Tenemos que subir hasta Él. Pero para subir, nosotros tenemos que primeramente humillarnos a nosotros mismos. Porque si no, no podremos subir. En el nombre de Jesús. Y el Señor nos está diciendo que nos quedemos allí, que nos quedemos en ese lugar. Para Jacob el profeta significaba que tenía que estar en ese lugar, mas para nosotros significa en este último tiempo que tenemos que quedarnos en la presencia del Dios vivo. Tenemos que vivir los mandamientos conforme a su santa y sabia voluntad. Tenemos que quedarnos en el lugar santo. Muchos salen de la iglesia y vuelven a su vieja vida creyendo que han cumplido con el Señor, y eso no es así. El Señor nos ha otorgado el Espíritu Santo con nosotros y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice su santa palabra, para acompañarnos, para que demos testimonio de Él donde nos encontremos. Pero tenemos que estar en la presencia del Dios vivo, tenemos que estar en Betel, tenemos que estar en luz espiritual, porque si no hay tinieblas, si no hay pecado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Él te manda y nos manda a todos que hagamos allí un altar al Dios. El altar es el símbolo de agradecimiento en el cual se ofrecían también los sacrificios. Luego con la construcción del templo, primeramente con el tabernáculo, luego con el templo de Salomón, nosotros tenemos que hacerlo en ese mismo lugar, no conforme a lo que nosotros querramos hacer y conforme a nuestros pensamientos, ideologías, nuestra forma de pensar. Es solamente la presencia del Dios vivo que vamos a hacer un altar a Dios, vamos a tener una íntima comunión con Él. Y esta es la pregunta a todos aquellos que están escuchando este programa: ¿has hecho un altar a Dios en este día? ¿Cómo está tu altar delante de la presencia del Dios vivo? ¿Sigues, como dice esa canción, escalando por el año, o te has quedado? ¿O estás durmiendo? En el nombre de Jesús de Nazaret. El Señor es un Dios misericordioso. Continuamente nos está dando palabra para que nos está alentando a que sigamos adelante, a que no desmayemos. En Él se encuentra una plenitud de gozo,
Él puede sanar todas tus heridas, pero es necesario que tú quieras hacerlo. Por lo tanto, tú tienes que poner de ti mismo y subir a Betel, subir a la presencia de Jesucristo de Nazaret y quedarte en ese lugar y no salirte de ella, y hacer un altar, hacer sacrificio al Dios vivo, en alabanza, también en adoración, en cánticos espirituales. Nosotros tenemos que dejar un poco de lado lo mundano de las cosas rituales prácticamente que se hacen, mirar la televisión. Para las mujeres serán quizá la telenovela, para los hombres el fútbol o películas. En realidad ese tiempo es tiempo perdido si lo vemos en el tiempo de la eternidad. Pero si nosotros pensamos justamente más como piensa nuestro Señor y oramos, vemos que es un tiempo ganado, vemos que es un tiempo en el cual nosotros podemos conocer más del Señor, podemos buscarle. El Señor dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado. Dentro de poco vendrá una tribulación sobre este mundo tan grande como no la hubo, ni la habrá después de estos días. Y nosotros tenemos que saber, no tenemos que estar durmiendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, tú tienes que estar velando. El Señor nos manda a velar. Velar y orar para que no caigas en tentación. Los discípulos, cuando estaban en el jardín de Getsemaní, fueron encontrados dormidos. El Señor les recriminó y les dijo: no pudiste velar una hora. Y ellos estaban dormidos, no podían responderle. ¿Qué vamos a responder nosotros delante de Él si nos preguntase de esa manera? Recuerda que el tiempo es prácticamente donde Dios, Él nos ha regalado la vida. Nosotros no estamos aquí porque queremos, Él quiso que nosotros existiésemos. Y si lo vemos desde ese punto de vista, vemos que todo le debemos a Él. Y vemos que tenemos que aprender a vivir conforme a su santa voluntad. Y por eso es necesario leer la palabra. El manual de instrucciones es la Biblia, en el nombre de Jesús, para subir a la presencia de Dios. La palabra dice: haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Nosotros podemos ver y saber por la palabra que Jacob tuvo un problema con su hermano. Los hijos de Isaac, todos aquellos que leen la palabra, pero le hablo a aquellos que son invitados, que están escuchando quizás por casualidad este programa. Un profeta llamado Isaac tuvo 2 hijos. Uno de ellos, el primogénito, se llamaba Esaú y el otro se llamaba justamente Jacob. Y había una pelea entre ellos justamente para obtener la bendición patriarcal, la primogenitura, la descendencia bendita y santa, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y justamente Esaú, un día que tenía mucho hambre, vende prácticamente su primogenitura por un plato de lentejas. Jacob utilizó ese método para obtener esa bendición. Y de esa manera el padre Isaac bendijo a Jacob como primogénito, en el nombre de Jesús. Y la palabra nos enseña más al respecto. Nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 16: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra está dirigida también a todos los Esaú que existen en la actualidad. Sabemos que vivimos los tiempos del fin, y los tiempos del fin son como la época de Noé, donde se casaban y se daban en casamiento. Mas no se casaban entre hombres y mujeres, sino se casaban entre mujeres con mujeres y hombres con hombres. Dios destruyó la generación de Sodoma y Gomorra por este mismo aspecto, por estos mismos pecados. Esaú está tipificado justamente en esta escritura como profano y como fornicario.
Profano porque tuvo en poco las cosas que son santas, tuvo en poco el don de Dios, que no se puede obtener con dinero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hay muchas personas que están escuchando esta palabra, que tienen dones espirituales que Dios les ha otorgado y no los están utilizando, no están haciendo y multiplicando los talentos. Por lo tanto, es necesario que te levantes, que veas todo lo que el Señor te ha dado. Algunos tienen la capacidad de poder predicar, otros de poder cantar, otros de poder ayudar, otros de dar palabra de aliento, otros de poder vestir al necesitado, de poder dar mayor libremente de sus bienes. Aunque todo esto, lo que estoy diciendo, son mandamientos prácticamente para todos nosotros. Pero Dios ha dado dones y talentos diferentes para que toda la iglesia de Cristo sea edificada en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, si tú estás en la condición de Saúl, que has tomado en poco las cosas santas, es necesario que prestes atención a esta palabra. Es necesario que te des cuenta que has vendido y has tenido en poco los dones del Señor. El llamamiento que tú has pedido está ahí, tirado. No has hecho nada en la viña del Señor. El Señor de la viña dentro de poco va a hacer cuenta con sus siervos. Por lo tanto, levántate, tú que estás dormido, en el nombre de Jesús. Y también Esaú está relacionado con la fornicación. La palabra fornicación viene del latín forneia. Perdón. Y la fornicación, obviamente sabemos que es el acto sexual fuera del matrimonio. El Señor nos dice en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20, no cometerás adulterio. El Señor está pidiendo exclusivamente al pueblo de Dios que no sea como Esaú. La fornicación trae aparejado un montón de maldiciones. Primeramente, que somos contaminados espiritualmente. Muchas personas se preguntan por qué me encuentro en esta situación, y es por causa, obviamente, del pecado, producto de que han cometido fornicación y no quieren arreglar su vida. Y los pastores no le enseñan al pueblo esta palabra, esta verdad. Muchos tienen miedo de hablar del tema porque dice que esto se tiene que hablar en lo secreto. Pero el Señor dijo que lo que Él hablaba en lo oculto había que publicarlo desde los techos de las casas. Así que esta palabra es para todos aquellos que están en tinieblas, porque la palabra del Señor es luz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y donde hay luz, no hay tinieblas. El enemigo tiene que huir. En el nombre de Jesús de Nazaret. La fornicación es un mal que aqueja a la sociedad de la actualidad. En esta sociedad que estamos viviendo, en esta época de Noé. Se han hecho, justamente como decía mi padre, un montón de leyes que amparan y que favorecen esta forma de vivir, contraria a la voluntad de Dios. Nosotros estamos predicando el Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Este mandamiento no ha sido abrogado. Si bien se encuentra dentro de los 10 mandamientos, el Señor Jesucristo dijo: todo aquel hombre que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Por lo tanto, este mandamiento está vigente aún. Y no solamente los hombres, sino también las mujeres tienen que ver cómo está su vida espiritual delante del Señor. Porque como te decía hace un momento, cuando uno comete fornicación, esto trae aparejado contaminación espiritual, fuerzas demoníacas, demonios, contaminación. Y esos espíritus inmundos no han de salir, sino echándolos fuera, pero tiene que haber arrepentimiento genuino anteriormente, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso es que hay muchas vidas que están caídas, están arruinadas. ¿Por qué? Por el pecado, por la fornicación, por la fornicación. Porque quieren andar en la carne, satisfacer los deseos de los ojos,
En el nombre de Jesús de Nazaret, discierne esta palabra, porque es el medicamento que el Señor te da, para que veas que se ha descubierto la desnudez. En el nombre de Jesús de Nazaret. La fornicación es un mal, como te decía, que aqueja a esta sociedad. Alguno dirá, bueno, cada uno puede hacer de su vida lo que quiera. Yo le estoy hablando al pueblo cristiano, pero por invitación a aquellos que no lo son también. Producto de la fornicación existen hijos que no tienen padres, que nunca lo han conocido. Hijos que no son queridos prácticamente. O también madres solteras que tienen que trabajar. Y esto no es nada malo, pero que se hace mucho más difícil en este tiempo. Por lo tanto, las consecuencias de la fornicación son muchas y son muy variadas. La fornicación no solamente trae aparejado esto, sino también muchos abortos. En muchos estados de Estados Unidos es legal el aborto, se lo quiere legalizar también en la Argentina. Yo te digo que la vida es un don de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros no podemos decidir quién es el que vive y quién es el que muere. Esto es una decisión del Dios Todopoderoso. Producto de la fornicación existen muertes de seres humanos en el vientre de sus madres. ¿Por qué? Porque no quieren guardar este mandamiento, porque quieren andar en sus propios caminos, en los deleites de la carne. Por lo tanto, el Señor te llama a ti que has cometido ese error para que reconozcas delante del Señor, para que pronuncies una oración de arrepentimiento, que este ha sido el caso en tu propia vida, en tu propia alma. Él quiere traer luz, quiere traer paz, quiere hacerte libre de las garras de Satanás, del enemigo, porque esta es palabra de verdad, en el nombre de Jesús. Porque hay cautividad en el pecado, hay cautividad en la muerte, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántas otras cosas más perjudiciales trae como consecuencia el ser como Esaú, el ser fornicario? No solamente esto, sino las enfermedades de tipo sexual, venéreas, llamadas así, o el SIDA, una maldición generacional que se está dando en estos últimos siglos. Hoy en día, algunos dicen, bueno, pero estas son palabras del Antiguo Testamento. Yo te digo que el enemigo va a tratar de quebrantar estos mandamientos, de que tú lo quebrantes con toda tu voluntad. Por lo tanto, te va a tentar en todas las maneras posibles. El Señor les advirtió a los hijos de Israel: no pasarás a tus hijos por el fuego. En el Antiguo Testamento, los israelitas, cuando llegaron a esa tierra, vieron que había una nación, a los cananeos, que ofrecían a Moloch a sus hijos. Moloch era un dios pagano, obviamente, un ente espiritual de maldad. Y ellos ofrecían a sus hijos. Ese Moloch tenía forma de búho. Algunos no querrán creer esta palabra, pero es necesario que abran sus ojos espirituales. Ese ser espiritual o ente de maldad llamado Moloch existe en la actualidad e inclusive es adorado. ¿Y quién hará tal cosa?, dirá alguno, ingenuamente. Ese Moloch es adorado cada vez que se hace un sacrificio, un aborto. Se sabe que quien gobierna el mundo obviamente es Satanás, y ha delegado este poder a aquellas familias poderosas de la tierra, llamado los Illuminati, una sociedad secreta que existe realmente, que lo que quieren hacer es establecer el nuevo orden mundial para instaurar un sistema totalitario y a la cabeza un solo hombre, que nosotros sabemos bien que es el anticristo, el hombre del pecado, el hijo de perdición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso te estoy advirtiendo, no solamente con esta palabra, te estoy diciendo que eso existe en la actualidad.
Hay un lugar justamente en Estados Unidos llamado Bohemian Grove. Es en el estado de California. Y ahí se encuentra este búho enorme tallado en la roca, en la piedra. Y una vez por año van estas personas, Illuminati, poderosos. Son los dueños prácticamente del mundo. Ellos dicen que van a descansar, pero es mentira del diablo. Van a ofrecer sacrificios a ese lugar. Y tú puedes decir, pero este hermano, ¿de qué me está hablando? Yo te estoy hablando que el enemigo va a querer que tú quebrantes los mandamientos de Dios. En el nombre de Jesús. Mas tú tienes que permanecer en la verdad. Tienes que estar en Betel, en luz. Porque si no estás en luz, estás en tinieblas. En el nombre de Jesús. Y es la palabra del Señor lo que nos trae la verdadera luz. Y como te decía hace un momento, en este lugar se adora a ese búho maligno, a ese dios Moloch del Antiguo Testamento de los cananeos. Y hoy en día, alguno habrá visto en las tarjetas de crédito o en los logos de las empresas multinacionales que existe también ese búho. Es porque han hecho pacto con Satanás, es porque han hecho pacto con los demonios, con Lucifer. En el nombre de Jesús de Nazaret, el mundo se está encaminando a la destrucción, al gobierno totalitario, al gobierno de la bestia. Sabemos que en una hora le serán otorgados todos los poderes al gobernante mundial, y que en ese momento, en ese mismo instante, a la mitad de la semana 70, como profetizó el profeta Daniel, todas las personas tendrán que rendirle culto a él y a su imagen, y tendrán que portar un chip en la frente o en la mano derecha. Y estamos a poco tiempo de que esto suceda. Por lo tanto, abre tus ojos, porque tú estás siendo bombardeado por esos dueños del mundo, los que tienen el poder, los que tienen los medios de comunicación masiva para contaminarte. ¿Con qué? Con películas, con fornicación, películas malignas que están hechas justamente para provocar el deseo en los hombres y en las mujeres a cometer actos sexuales ilícitos fuera del lazo del matrimonio. En el nombre de Jesús de Nazaret, despierta, tú que estás dormido. Y son estos Illuminatis o el grupo Bilderberg. Tú lo puedes ver, inclusive en internet, no es algo que yo estoy inventando. Quizás tú no lo puedas escuchar en los medios, en la radio, en las televisiones o en los periódicos, porque son ellos mismos los dueños. Por lo tanto, tienes que abrir tus ojos e investigar. Que estamos a un brevísimo tiempo de que se comience con este sistema totalitario y la libertad, la poca libertad que existe, sea abrogada en el nombre de Jesús de Nazaret. Es así como el enemigo obra a través de la tentación, de la corrupción. Hoy en día vemos que el enemigo gobierna el mundo y gobierna también la moda de este mundo. Si nosotros leemos la palabra del Señor en Cristo Jesús, el Señor está pidiendo a las siervas de Dios, a las mujeres de Dios, que se vistan con modestia, que se vistan con decoro. En el nombre de Jesús, en 1 de Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro y de vestidos lujosos. Y alguno dirá: bueno, pero no puedo ni vestirme a como yo quiero. Yo lo que te quiero enseñar y que abras tus ojos es a que las modas de este mundo están siendo decididas por estas fuerzas, por estas corporaciones, por los dueños del mundo, por los dueños del mundo material, diríamoslo así.
Porque las modas pasan, los deseos de este mundo pasan, pero dice la palabra, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret, discierne esta palabra. Por eso las mujeres de Dios no tienen que andar mostrando su desnudez, su vergüenza. Sabemos que por características el hombre ha sido creado de una manera y la mujer de otra. En el nombre de Jesús. Y para el hombre es difícil o siente una atracción hacia la mujer. Y eso lo ha dotado Dios y lo ha dado para que sea el cortejo justamente antes del matrimonio. Pero sabiendo esto, Satanás utiliza las modas de este mundo para que se dé rienda suelta a la sensualidad y a los deseos vergonzosos, como dice la Biblia. En el nombre de Jesús, es necesario que entiendas lo que no se te predica quizás en tu iglesia, que todos aquellos que quebrantan los pecados y son causa de ruina para otros también tendrán que dar cuenta delante del Señor. Por lo tanto, es muy importante lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y es ese Esaú del cual muchos quizás se encuentran huyendo. Esaú es como una fuerza espiritual de tentación de la carne que viene sobre las personas para que cometan el acto malo, para que hagan lo inmoral. Pero el Señor dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la promesa. Y él sabe de librar al justo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú te permaneces en esa justicia, en esa santidad, resistiendo al diablo, orando, velando, como dijo el Señor Jesucristo, no has de caer en tentación. Has de poder ser libre de Esaú. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta es la palabra. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Como te dije, tú eres Jacob. El Señor nos pide que estas buenas nuevas se las compartamos a todas las personas, especialmente a los de nuestra familia. Tú tienes que explicar, enseñar, exhortar a que tu familia también se vista de poder. Pero para eso tienes que quitar los dioses ajenos que hay en su vida, porque si no no podrán subir a Betel. Han de quedar ahí tirados. El Señor nos manda que todos quiten los dioses ajenos. Los dioses ajenos están en el interior, están en el corazón del hombre. Así como una casa, una persona puede tener una casa muy bonita, nueva, pero la tiene que barrer diariamente. Y este es un pensamiento que cuando estaba en el colectivo llegando se me venía a la mente. Es necesario que barramos la casa diariamente, porque se junta el polvillo y puede haber mugre. Es de la misma manera que tú tienes que hacer con tu corazón. Tienes que limpiarlo a la luz del Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Pero para eso tienes que subir a la presencia de Dios. Para eso tienes que clamar delante de Él y quebrantar ese corazón. Recuerda que es posible cumplir con los mandamientos del Señor. Él no nos pone carga más pesada de la que podamos sobrellevar. Algunos dirán, bueno, yo estoy luchando con esto y yo con esto otro. El Señor hoy te da fuerza, te da el poder para vencer al enemigo, para que haya luz en tu vida, para que seas un salvador en el monte de Sión, a los de tu casa. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate ahora. Pon todo de tu parte. Dios te ama, te quiere bendecir, pero tú tienes que hacer tu parte. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quita los dioses ajenos. Los dioses, como te estaba diciendo, pueden ser, como lo expliqué, la fornicación. Para otros quizás será la mentira. Quizás para otros será el andar chismeando, el tomar a la ligera las cosas del Señor.
Pero eso cada uno verá en su interior, porque a la luz del Espíritu Santo todas las cosas son vistas por el Señor, porque la espada del Señor es la palabra de Él, y es más cortante que espada de doble filo, dice, y que discierne todos los pensamientos. Acuérdate que en el Antiguo Testamento el sacerdote ofrecía sacrificio y cortaba el animal con un instrumento filoso, con un cuchillo, y se podían ahí ver las vísceras, se podía ver todo. De esa manera tú tienes que utilizar esta palabra para ir a la presencia del Dios vivo y ver a través del Espíritu Santo de Dios cómo está tu vida, y ofrecer holocausto en ese altar en Betel, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el Señor: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. El Señor quiere limpiarte, el Señor quiere purificarte. ¿Para qué? Para que hagas tu propia voluntad, no la voluntad de Él, que es santa, que es perfecta. Para que sientas esa paz que el mundo no puede darte, que hoy tú no tienes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y la salvación y la bendición te seguirán. Mudad vuestros vestidos. Es necesario que hoy nos preparemos más que nunca. No tiene que existir arruga en nuestros vestidos. Dice la palabra en el libro de Apocalipsis: levantémonos y subamos a Betel, dijo Jacob. Eso fue lo que le dijo a su propia familia. Y eso es lo que tú tienes que hacer hoy, en este día. Yo quiero ir a tu presencia, Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero dejarlo abundado en mí. Muéstrame, Señor. ¿Dónde está la fornicación? ¿Dónde está la fornidia? En el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora recuerdo, el otro día estaba mirando una estadística y dice que de las personas cristianas encuestadas que miran internet, el 70% tiene problemas con la pornografía y son cristianos. Yo no vengo a juzgar, sino a dar la palabra del Señor, de que Dios te puede hacer libre. Si tú te encuentras en esa atadura del demonio, la pornografía es un mal que te lleva al infierno. En el nombre de Jesús de Nazaret, y más del 50% eran ministros de Dios. Decía esa palabra, decía esa encuesta, mejor dicho. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué luz van a llevar? Es necesario que el Señor vea cómo está tu corazón y que te arrepientas y sepas de dónde has caído. En el nombre de Jesús. Y haré así altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, dijo Jacob. Muchos que están angustiados, que están con desánimo, el Señor quiere alentarte con esa palabra, quiere darte fuerza en el poder del Espíritu Santo de Dios y no en palabra de hombre que no han de permanecer. Recuerda que el guardar los mandamientos es vida. El Señor ya lo dijo: el que me ama, mis guardamientos cumple. Si me amás, guardad los mandamientos, dice el Señor. Y dice Jacob: y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ahora muchos pueden saber que Jesús de Nazaret, el Señor, el Salvador, nunca los ha dejado. Siempre ha estado contigo. Siempre te ha buscado. Siempre ha estado en el momento más difícil. De una u otra manera te lo hace ver el Señor. Por lo tanto, tienes que ser una persona grata y hacer un altar en agradecimiento también a Jesucristo de Nazaret, al Dios Todopoderoso. Estas cadenas de las cuales yo te estoy hablando son espirituales y no se han de romper, sino de esa manera, espiritualmente hablando. Es necesario ahora que a través de una oración puedas hablar al Señor y le puedas decir cómo te encuentras y te puedas arrepentir, porque el tiempo se está acabando y el enemigo es el que te quiere verte caído, mas el Señor te dice que te levantes y subas a su presencia. Vamos a orar. Todos aquellos que han tomado esta decisión de clavar en la cruz del Calvario todos sus pecados, pueden orar con sus propias palabras.
Padre amado Dios Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, porque hemos escuchado tu santa palabra, mi Dios, que trae luz y que trae bendición. Yo me he dado cuenta, Señor, que he estado actuando como Esaú. Me he dejado llevar por las cosas de este mundo, Señor, por la fornella. Por eso te pido perdón, Señor. Habla con el Señor. El Espíritu Santo a través de este mensaje te ha dado testimonio de lo que te he estado compartiendo. Recuerda que son ligaduras espirituales, que nadie te podrá ayudar sino solamente el Señor Jesús de Nazaret, con su poder, que Él quiere limpiarte. Ahora habla con Él. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre bendito, por tu misericordia, por tu santo amor, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, Señor. Yo te pido perdón de mis pecados, te pido que me ayudes a resistir toda tentación del enemigo y también a no tomar las cosas que son santas en pocas, Señor, a que pueda cumplir con mi llamamiento al cual tú me has llamado, Señor, a que pueda hacer tu voluntad y no la mía. Señor bendito, te doy gracias, Padre, y tomo autoridad sobre todo demonio, fuerza espiritual inmunda que ata mi alma y mi vida, y te echo fuera, Satanás, te echo fuera de mi vida, fuera de mi mente, en el nombre de Jesús. Caes por tierra ahora en el nombre de Jesús. Sal ahora en el nombre de Jesús. Ahora toma autoridad, reprende todo demonio en el nombre de Jesús. Recuerda que por causa de pecar hay contaminación espiritual. En el nombre de Jesús, recibe esta palabra por fe y se libra ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Padre, por tu bendita palabra que me da luz al entendimiento de mi vida, mi Dios. Te seguiré, Señor, todos los días, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, damos gracias por tu palabra. Bueno, vamos a leer unos mensajitos que han llamado para atender a todos los hermanos que nos están ayudando, porque este programa lo hacemos entre todos, ¿saben? Dice, bendiciones hermanos, te estamos escuchando, alabado sea Dios. Le alentamos a seguir adelante, firme y adelante, fiel, como dice la palabra.